Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Licenciado, Lick, gusto disculpe, saludarlo. Gracias, igualmente. disculpe que le interrumpa, Lick. Solo tengo una duda. Fíjese que a mí todavía no me aparece mi nota de mi examen. Le comento esto porque ya la otra semana es el parcial, ¿verdad? Y pues solo quería saber cuándo nos podría solucionar este problema a los que lo tenemos. Disculpe, Lick. Fíjese, mi estimado Pablo, que en eso estoy. No es solo uno. Son Sí, un somos montón, varios. un Sí, montón somos varios, ¿verdad? de las dos secciones, y no crea que es un trabajo Sí, me fácil, imagino. pues, estar revisando. Fíjese, Lick, que, Entonces, fíjese, Lick, que me va a yo tener, tengo- me va a dejar hablar. Sí, perdone. Disculpe, me da permiso para hablarle. Perdón, sí. Te estaba diciendo que es un montón de compañeros los que tienen ese problema. Los que no aparecen, no sé todavía, estoy en eso y no puedo ir uno por uno. Ahí tengo varias notitas. Mire, no aparece mi nota, no aparece mi nota. Ustedes tal vez quisieran de que uno le respondiera inmediatamente. No puedo. No puedo responderles inmediatamente. También tengo que atender otras actividades. Estoy quedándome tarde viendo esto. Estoy haciendo el esfuerzo por ir sacando cada uno, ya tengo el gran listado ahí y tengo que ir viendo uno por uno. Es decir, si fuera esto físicamente, se le hubiera resuelto en el acto. Es que, perdón, es que de eso le quería hablar. Es que fíjese que yo tengo mi examen, o sea, el enlace de mi examen lo tengo. Entonces también le comentaba porque Ya lo para que no vi, se le complicara tanto. ya lo Ah, vi, ya. ya lo vi. Ajá. Permítame, Pablo. Sí. Ya lo vi, pero no puedo estar respondiendo uno por uno. Tengo que responderle a todos. ¿Sí? Ok. No, yo le quería comentar eso, ¿verdad? Porque por si se le complicaba buscar, porque sí son muchos exámenes y como es de forma virtual, imagino que sí cuesta más. Entonces le quería comentar eso, que tenía ese en mi examen, pero sí, yo le mandé un correo, entonces qué bien que ya lo haya visto. Eso, ya me quedé un poco más tranquilo, Lick. Gracias. Bueno. Bien, vamos a seguir con la clase, jóvenes. Ya escucharon lo que tenían que escuchar todos. Se los iba a decir al final de la clase, pero ya Pablo me adelantó lo que les iba a decir al final de la clase, porque si no hay que estar repitiendo, porque como no todos han entrado, ¿verdad? Son varios, no es uno. No sé qué pudo haber pasado. Tengo que ver caso por caso. Entonces tengo que buscarlos electrónicamente. Si está ahí su test, no se preocupen. Si lo mandaron fuera de tiempo, no sé qué pudo haber pasado. Si no lo entregaron, la máquina también me lo dirá. Es decir, en esas estoy. Ya me aparecieron algunos. En lo que voy, no todos están apareciendo. No sé qué pudo haber pasado. Por eso es que no lo puedo hacer de un ratito a otro. Ni le puedo contestar inmediatamente a cada uno. Me dicen, mire, se lo pedí ayer y hoy vi y no está. No va a estar, pues, porque no lo he hecho. Cuando yo les avise, les voy a decir, ya hice la revisión, ahí están sus notas de los que estaban pendientes, y de los que no están, pues tendré que ver qué fue lo que pasó y les daré una explicación de lo que pasó para ver cómo lo solucionamos. Bien, vamos. Bien, habíamos quedado que para el día de hoy íbamos a traer una querella ya redactada, ¿sí? Quería yo ver cómo, si en algo sirvió lo que hicimos de hacer la estructura de la querella, hacer la estructura de un escrito, hacer la estructura de la querella, si en algo nos sirvió, porque finalmente el gran objetivo es no saber hacer una estructura, sino que tener los elementos, los instrumentos necesarios para poderla hacer. Y lo más importante es
poderla redactar. Poderla redactar. Los que hicieron el trabajo, espero que hayan sido todos, se pudieron dar cuenta que ya estar en la urdimbre de producir ¿cómo se llama? No es tan fácil, va costando un poco, ¿sí? Anthony quería hablar. Sí, licenciado, era una pequeña duda, pero sí. Aquí estamos. Mi duda era de que, pues, yo estaba viendo el caso en conjunto con una compañera, ¿verdad? Entonces, se presentó el problema de que, pues, no sabíamos a qué instancia acudir porque el delito no llegaba a tantos años y cosas así, pero yo estaba pensando que si realmente hay problema a la hora de hacer una querella con fallar en el tribunal o con algo así. No va a fallar en eso. No va a fallar en eso porque va a tener su ley usted a la mano y va a saber a qué juez es el competente a que lo va a mandar. Y obviamente lo va a tener que mandar a gestión penal y ahí se lo van a distribuir. De eso no se preocupe. Ahorita preocúpese de cómo producir, cómo entender la técnica, porque usted está estudiando ahorita. ¿Sí? No está presentando una querella ya en los tribunales. Cuando le llegue su momento de presentar una querella en los tribunales, yo sé que se le va a hacer más fácil, se le va a facilitar un poco más. Ahorita es la primera, y la primera vez siempre cuesta. Toda primera vez siempre cuesta, en cualquier situación y en cualquier cosa de la vida, no solo en la querella, ¿sí? Y ahora lo importante, lástima que no estamos en el curso práctico, pero lo importante, Anthony, es todo lo que usted pudo descubrir y todo lo que usted pudo indagar con respecto a esto, ¿sí? Que si esto, que si el otro, y si tuvo una su compañera con la cual estuvo discutiendo, pues qué bueno, porque de eso se trata, de que haya una interrelación y que ustedes mismos vayan aprendiendo cómo hacer las cosas y que las vayan descubriendo, ¿sí? Las vayan descubriendo y que las vayan haciendo. Y de los comentarios que hagamos, lástima que no tenemos el tiempo necesario, porque repito, no es un curso práctico, pero lo importante es que vayamos haciendo y que vayamos viendo cuáles son nuestros errores y de nuestros errores ir aprendiendo, porque a usted le surgieron un montón de dudas y qué delito, si el delito es un robo agravado, si habían ya amenazas anteriores, si es una extorsión, si de repente planificaron la muerte y fingieron que era un asalto y realmente lo que querían era asesinar, si es un homicidio, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que ir viendo, y qué bueno que abrió su mente con su amiga ahí para poder hacer eso. Y de eso precisamente es lo que yo trato de despertar en ustedes, en los que lo logro, porque no en todos se logra, o no todos tienen la misma oportunidad de poder ¿cómo se llama? Practicar y hacer esto. No todos tenemos el tiempo necesario como para hacer eso. Pero qué bueno que lo hizo Anthony, y siempre estoy a sus órdenes, por supuesto. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Con gusto. Bueno, sacamos el cuadrito aquel que teníamos de la ¿cómo se llama? De la investigación. Y todo surgió que teníamos el hecho delictivo, y surgió por los asuntos de los actos introductorios. Ya vimos en esencia la querella, ya la denuncia, también platicamos de la denuncia, de la querella dijimos en su momento que era la manifestación de conocimiento que una persona tiene y que da a conocer en un tribunal ante un juez competente, en la cual uno se constituye en la instancia de ser un querellante adhesivo,
propone diligencias a practicar. En cambio, la denuncia no. Es decir, y por eso quedamos ligados al proceso. La denuncia no. La denuncia dice, es una manifestación de conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de delito que se pone en conocimiento de la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Pues puede ser la fiscalía, la policía, o bien un tribunal. Entonces, digamos que podríamos hacer algunas diferencias entre denuncia y querella. Una es por escrito, la otra puede ser oralmente o por escrito. Una se presenta ante el juez que controla la investigación. La denuncia se presenta ante una autoridad competente, digo en términos generales, que puede ser la fiscalía, el tribunal o ante la policía. En uno quedamos ligados al proceso, somos parte dentro del proceso. En la querella, en la denuncia no. En la denuncia solo decimos que se ha cometido un hecho delictivo y miren ahí qué pasa, pues. En cambio en la otra no. En la otra yo me constituyo en creyente adhesivo, y por eso me constituyo, o mejor dicho, soy coadyuvo en la investigación, ¿sí? Y luego pues la prevención policial, cuando la policía interviene o cuando presencia la comisión de un hecho y da su informe, digamos así, que la prevención policial al Ministerio Público. Así las cosas, en esta etapa de investigación, se dan una serie de, ¿cómo se llama? De actividades. Una serie de actividades que realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público, como les puse ahí en su cuadrito, pues espero que lo tengan a la vista, el Ministerio Público investiga e impulsa el proceso. Está a cargo y es el responsable de la investigación. Y ahí me dijo que está malita de la garganta. Voy a pedirle a alguien más que me ayude. Vamos, yo también quiero descansar un poco la garganta, porque yo sí me mantengo malo de hace rato, no de ahorita. Vamos a leer el artículo 107. A ver quién me puede ayudar. Pablo, ayúdeme, Pablo. Ok, ahorita. 107. 107 del procesal penal. Ok. Artículo 107, función. El ejercicio de la persecución penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar, conforme a las disposiciones de este código. Tendrá a su cargo específicamente el procedimiento preparatorio y la dirección de la policía en su función investigativa. ¿Solo así tiene? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿O estoy leyendo el equivocado? ¿Alguien tiene algo más? En su función investigativa dentro del proceso penal. Dentro del proceso penal. ¿Eso no lo tiene usted, Pablo? No, pero también le digo que lo tengo en digital, tal vez es por eso. Es que no tenía mi código por acá. Eso es lo malo, Pablo, eso es lo malo. Déjeme, lo voy a ir a traer. Digamos que lo importante aquí, jóvenes, es de que ustedes vayan en este esquema, o en este esquema podríamos decir, en ese cuadrito que tienen ahí, ustedes vayan anotando los artículos que corresponden a cada una de las instituciones o de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, la querella, para mí, pues habría que anotarle el 302. El 302. A la denuncia, el 297. A la prevención policial, el 304. El Ministerio Público tendríamos que ponerle el 107 y obviamente la ley orgánica del Ministerio Público, porque se recuerdan que cuando hablamos de las partes hablamos concretamente del Ministerio Público.
Y pues obviamente ya es como una obligación, ya es una obligación que ustedes lean el artículo 107, y ahí en adelante, es decir, todos los ¿cómo se llaman? Los actos introductorios que hemos hablado, que yo se los digo y ustedes lo leen en el código. Y además, aquí no podemos leer todo el código, sino que vamos leyendo algunos artículos y ustedes tienen que complementarlos con los demás artículos que tienen ahí en el código. Dentro de estas actividades que se desarrollan en investigación, hay un juez contralor de garantías que está ahí encima, por encima de todos, tanto de la fiscalía como el querellante en sí y el defensor. ¿Quién está controlando la investigación? Entonces, ya vimos quiénes participan. Participa el Ministerio Público y se auxilia de la Policía Nacional Civil. ¿Para qué? En su fase de investigación. Leamos el artículo 112, por favor, Pablo. Ok, listo. Ahora sí ya lo tengo físico. Ya lo tiene ahí. Ya. 112. Función. Artículo 112. Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: 1. Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 2. Impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 3. Individualizar a los sindicados. 4. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Y 5. Ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular, autorización estatal, regirá las reglas establecidas por este código. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para este efecto se realicen. Ok, entonces la policía, lo que nos interesa en este caso, que es un auxiliar del Ministerio Público en su fase de investigación. Ahora, en su fase, digamos, de la prevención del delito, no depende del Ministerio Público, sino que depende del Ministerio de Gobernación, ¿sí? En su fase de prevención del delito. En la fase de investigación del proceso, es un auxiliar del Ministerio Público. También hablamos en su momento del imputado y su defensor. ¿Quién es el imputado? ¿A quién se le llama imputado? ¿Y quién es el defensor? ¿Y cuál es su función que desempeña en la fase de investigación? Ya hablamos también del querellante. El querellante debían de anotar los artículos 116, que es el querellante adhesivo, y el 122, que es el querellante exclusivo. Y del imputado y el defensor, si quieren, podrían anotar ustedes el artículo 70, si quieren lo leemos otra vez. ¿A quién se le denomina imputado y a quién se le denomina procesado? Por favor, Pablo. ¿Qué artículo dijo, perdón, Lee? El 70. 70. Artículo 70. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señala de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Entonces, se lo viene sindicado, imputado, procesado, acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso, ¿sí? Es decir, se le puede denominar de diferentes formas. Y del defensor podemos leer el artículo 92. Leámoslo, Pablo, por favor. Artículo 92. Derecho a elegir defensor.
El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho de imputado a formular solicitudes y observaciones. Bien, entonces, y también intervienen las partes civiles. Esto es como una reseña de lo que ya vimos cuando se recuerdan cuando estábamos viendo las partes del proceso, cuáles eran las partes principales, las partes accesorias, y hablábamos de todo esto. Ahora hablemos de las actividades que se desarrollan en esta etapa de investigación. En esta etapa de investigación, el Ministerio Público investiga e impulsa el proceso. Y digo que está a cargo y es el responsable de la investigación. Dentro de su quehacer, o dentro de las actividades que desarrolla el Ministerio Público están básicamente de investigación, pero hay algunas muy específicas en las cuales tiene que solicitar al tribunal o al juez que controla la investigación que se le autorice a realizar determinados actos. Por ejemplo, si se va a practicar un allanamiento, y por eso si ustedes ven su cuadrito ahí, tiene una flecha para arriba y otra para abajo. Porque el movimiento es, yo, Ministerio Público, le solicito al juez y el juez me autoriza y decide si es que procede lo que le estoy planteando. Por ejemplo, si necesito allanar una vivienda, o es lo que normalmente se ha llamado catear una casa en el calor popular, o lo que llamamos el registro y ¿cómo se llama esto? Allanamientos, inspección y registro. Inspección y registro es como se llama. Para eso necesitamos pedir autorización al juez. No podemos allanar, por ejemplo, una vivienda solo con el simple hecho de que tenemos necesidad de incorporar una prueba y voy a allanar sin la autorización judicial. No se puede. Leamos el artículo 187, por favor. Pablo. Ok, solo. Artículo 187. Inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios de delito o presuma que en determinado lugar se oculte el imputado de alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o de la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerá o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, ¿continúo? Sí.
no produjo efectos materiales, desesperación, desparcieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar al anterior el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo este conocimiento. Análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar. Se pedirá en el momento que la diligencia al propietario o a quien habite en el lugar donde se efectúa presenciarla la inspección, o cuando estuviere ausente, a su encargado, y a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón. Ay, perdón, es que... Entonces, ¿será que puedo allanar yo la residencia de una persona solo así por así? No, licenciado. No, licenciado, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque es una garantía procesal, es una garantía constitucional. Es una garantía constitucional donde lo que se está preservando es el ¿cómo se llama? Es la inviolabilidad de la residencia de las personas. Si no, en cualquier momento podría entrar a la casa de cualquiera de nosotros sin pretexto ni razón. Entonces se tiene que, la propia Constitución dice de qué horas a qué horas se pueden practicar los allanamientos. Y eso es para respetar, y también no puede ser, por ejemplo, si vamos a practicar un allanamiento, decimos, tenemos que decir cuál es el objeto, o qué es lo que pretendemos con el allanamiento. Por ejemplo, si vamos a decir, el objeto es, primero tienen que cumplirse ciertos presupuestos. Por ejemplo, que existan algunos indicios o algunos elementos de prueba para poderle probar, porque no va a llegar yo, mire señor juez, yo necesito hacer un allanamiento en la sexta calle 528 de la zona 10 de esta ciudad. ¿Y por qué? No. Según la declaración de los testigos fulano, sutano y mengano, se presume que en el lugar está guardado el vehículo con que se cometió el atraco al banco. Y están las declaraciones de los testigos. Mire, ese carro lo guardaron en tal lugar. Entonces yo le pruebo al juez de que si hay ciertos presupuestos, tengo ciertos elementos de prueba para poder ir a allanar el lugar. Ahora bien, si yo, o a mí mejor dicho, me dan esa orden de allanamiento para ir a buscar el vehículo, ¿será que puedo entrar a los cuartos? Yo entro al garage, veo, ¿está el vehículo o no está? Si está, pues hago constar lo que tenga que hacer constar. Si no está el vehículo, ¿será que puedo entrar a la cocina, puedo entrar a la sala, puedo entrar a los cuartos? No, la respuesta es no. Es obvio porque no está dentro de la orden que se me dio. Entonces, este tipo de actividades son las que se desarrollan en esta fase de investigación. También pueden haber anticipos de prueba. Anticipos de prueba son aquellos que tienen, o que mejor dicho, que se dan aquellas pruebas que no se van a poder diligenciar en el debate. Son las pruebas que no se van a poder diligenciar en el debate. Fíjense que como hay que conocer un poquito las historias o la historia de nuestras instituciones, el asunto es que cuando empezó o cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, la mayor parte de empleados del Ministerio Público venían del organismo judicial.
y estaban acostumbrados a hacer las cosas a través del sistema inquisitivo. Entonces decían, no, esta prueba que la adjudique el juez. Y adjudicar una prueba consistía en que el juez hacía presencia en el acto procesal para ya no poderla reproducir para ya no reproducirla en el debate. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué era lo que estaba pasando, mejor dicho? Lo que estaba pasando era que se estaban haciendo ya expedientes otra vez, juzgando sobre papeles. Entonces tuvieron que reformar el código, porque decían, vamos a ir a la declaración de unos testigos, judiquémosla. Vamos a hacer tal y tal cosa, judiquémosla. Y lo que pasaba es que se llegaba al debate y ya no tenían que hacer cómo interrogar a los testigos, porque como ya la había adjudicado el juez, decían, que se odie la declaración de los testigos fulano, sutano y mengano, porque y como ya sabemos lo que dijeron, que se odie la lectura, ya ni siquiera querían leer eso. Entonces tuvieron que reformar el código. Y esto es importante. Me gustaría que leyéramos el artículo 317. 317, Pablo. Artículo 317. Actos jurisdiccionales, anticipos de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, particia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser producidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requiera al juez que controla la investigación que realice. El juez practicará el acto si los considera admisibles formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto de su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente. Si, por la naturaleza del acto, la citación anticipada hiciere temer la pérdida del elemento de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ella. En ningún caso el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida y/o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencias u otros medios electrónicos con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y, en su defecto, por el que designe el defensor pública penal, y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerá en ese acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante adhesivo si lo hubiere, y si dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. En este caso se observará lo requerido por el artículo 218 bis y 218 ter del presente código. Bien. Fíjense que esto es importante y lo que me interesaba mucho era que leyéramos y que entendiéramos que el código fue reformado para evitar los juicios sumarios, es decir, una investigación sumaria que fuera por escrito y que no tuviera y que se desvirtuara el espíritu acusatorio del proceso penal. ¿Por qué? Porque, les repito,
tuvieron que reformar el código y vamos a ver de cuándo está esta reforma. 300, ¿qué les dije? 317, ¿verdad? Esta reforma es del 97, fíjense, el código entró en vigencia en el 92, si mal no estoy, y a los 5 años ya teníamos problemas con esto porque todo lo adjudicaban. Yo recuerdo que hace muchos años yo fui delegado de la facultad como representante de la facultad a un curso que hubo en Costa Rica, de ILANUL, propiciado por AID, y en todas las universidades de América Latina. Y recuerdo que en aquel tiempo Costa Rica iba adelante en el proceso penal y era un proceso ya, digamos que oral. Y nos prepararon a todos los que estábamos estudiando en ese tiempo allá un proceso. Y recuerdo que salió tan mal, ¿verdad? Tan mal, y ahora en aquel tiempo, pues nosotros admiramos porque no teníamos nada de eso. Pero ahora al término de la distancia, o al término del tiempo, veo yo que eso era una aberración, pues, jurídica, porque llegaban, estaba el juez, estaban las partes, estaba el defensor y estaban los fiscales, y lo que llegaron fue prácticamente hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron? Porque lo que decían era, se le pregunta a las partes si traen a sus elementos de prueba. La mano fiscal, señor juez, le pido que se obvie la declaración de los testigos porque ya conocemos su contenido con la venia de la defensa. Se le pregunta a la defensa si está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, señor juez. Entonces estaban de acuerdo. Ya ni siquiera leían el expediente. Después nos pusieron a un testigo, y el testigo decía, por lo que veía yo, era como que el testigo era un indigente de la calle, decía, ya ni me recuerdo de esto, si esto ya tiene 5 o 6 años, ya no me recuerdo de esto, ¿por qué no lo hacen rápido? Lo hubieran hecho rápido, ahorita ya no me recuerdo, decía, pero mire que no sé qué. Entonces era un fracaso. Luego venimos nosotros, hicimos este código que tenemos y dieron los ticos y nos lo copiaron. Ahora no sé cómo estarán, pues porque ya no hemos tenido la oportunidad de ver en vivo y a todo color cómo es el sistema. Pero los anticipos de prueba se dan sí y solo sí cuando los elementos de prueba no puedan ser dilucidados o practicados en el debate. Por ejemplo, tenemos la declaración de un testigo que bien puede ser que que su estado de salud sea muy precario, que esté en el hospital del IX politraumatizado y posiblemente este testigo ya no llegue al debate, posiblemente se muera. El diagnóstico es fatal, que se va a morir. O la declaración de un testigo que no vive aquí en la ciudad, es un extranjero que anda de vacaciones aquí en Guatemala, presencia un hecho delictivo, y luego se tiene que ir, pues, no puede estar aquí toda la vida, no son sus planes, no vive aquí, etcétera, etcétera. En ese tipo de situaciones es cuando se pueden dar los anticipos de prueba, que tienen que ser, o mejor dicho, tienen que reunir todos los requisitos de una primera solicitud, o mejor dicho, todos los requisitos del debate. Es decir, tienen que concurrir el Ministerio Público, el querellante adhesivo, el defensor, el imputado, y tienen que practicarse de conformidad con las reglas del debate. Por ejemplo, si va a hacer la declaración de un testigo, se le tendrá que protestar, tendrá que deponer su declaración y lo interrogará, depende de quién lo haya propuesto, si es el Ministerio Público o es el defensor. Si es el Ministerio Público, él lo interroga de primero y lo contrainterroga el defensor. Como consecuencia de eso, se documenta a través de un acta. Y allá en el debate,
como esa prueba ya no se puede reproducir en el debate, su conjunto se introduce a través de la lectura, para que nos recordemos qué fue lo que pasó hace 6 meses, hace 8 meses, hace un año, hace año y medio, en aquella diligencia de anticipo de prueba. Anthony, perdón, quería preguntar algo. Sí, licenciado, era como un comentario, algo así, estaba diciendo de las personas graves. Yo estaba viendo un problema que hubo donde atropellaron a una persona, entonces el hermano fue a hacer la denuncia, presentó la querella, y el MP, el ente investigador, le dijo que qué pasó con la persona atropellada, y les indicó que estaba en el hospital, pero ya estaba estable, solo que no había despertado. Entonces ellos no quisieron continuar el caso hasta que la persona se despertara para que ellos dieran, esa persona que fue atropellada diera su versión del hecho, ¿verdad? No sé si eso también sería con lo que estaba diciendo de tomar las declaraciones. Aquí en este caso no sería como que digamos que una prueba anticipada, sino que sería una fase, sería la declaración del ofendido, podría ser la declaración del ofendido o podría ser la declaración de un testigo, dependiendo en qué posición esté dentro de la investigación que está realizando el Ministerio Público. Si el Ministerio Público lo considera necesario porque ya un médico forense dijo que iba a tener un desenlace fatal, lo puede realizar como un anticipo de prueba. Lo puede realizar como un anticipo de prueba, pero lo que usted me está diciendo, si estaba en estado de coma y luego volvió, estamos al revés, está recuperando. No es que haya estado bien y entre a un estado de coma. ¿Sí? ¿Sí, Dani? Es que eso lo entiendo como que, por ejemplo, una persona que fue detectada con cáncer terminal y le queda tal vez días de vida, ¿va? Entonces ahí se le da el anticipo de prueba, porque ya se nos va a ir, ¿va? Claro, en ese tipo de casos es donde precisamente ¿cómo se llama? Se justifican los antitipos de prueba. Por ejemplo, en el caso que usted me está extendiendo, excelente caso, porque ahí precisamente dice, mire, ya se nos va a ir, ya no va a dar tiempo que él declare, él ya tiene los días contados y apenas estamos empezando la investigación. Entonces se practica el anticipo de prueba con todos los actores, Ministerio Público, Defensa, creyente adhesivo, el juez, y se hace como que fuera un debate, declare, y se le interroga, y contrainterroga, y todo tiene que quedar documentado a través de un acta. Y esa acta se lee o se introduce como prueba en el debate a través de la lectura. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las cosas que hemos platicado? Obviamente el allanamiento y el anticipo de prueba. Sí, Tiffany. Licenciado, disculpe, ¿me podría dar otro ejemplo sobre el anticipo de prueba, por favor? Puede ser de un reconocimiento de un camión que tenga un producto perecedero. Tienen que ser algunos análisis, algunos exámenes, y porque eso ya no va a estar para el debate, puede hacer que se dé como anticipo de prueba también. ¿Alguna otra pregunta? Bien, también se dan medidas de coerción. Las medidas de coerción, la medida clásica de coerción es el auto de prisión preventiva. Ahora bien, en esta fase de investigación, el Ministerio Público investiga y aprende y recaba pruebas. Va a llegar un momento en que va a decir el Ministerio Público, va a decir, ya tengo los elementos necesarios
para oír en su primera declaración al sindicado. Es decir, presentamos la querella al tribunal la manda al Ministerio Público para investigar, el Ministerio Público investiga, y llega un momento en que dice, efectivamente, ya existen motivos para poderlo oír. Es posible que haya cometido el hecho delictivo, ya tenemos una cierta investigación realizada y se le pide al tribunal que lo cite. Y asumimos que lo cita y llega a su primera declaración. O podemos asumir que lo citan y que no llega para tomarle su primera declaración. Entonces se declara en rebeldía y se ordena la orden de detención, ¿sí? En ambos casos, en cualquier momento, pues obviamente va a tener que llegar al tribunal y va a tener que declarar. Y ahí es donde entra lo que es su primera declaración. Y esto es importante, le vamos a dar un poquito de tiempo. Vamos a leer el artículo 81. Licenciado, disculpe, ¿medida de qué dijo? Disculpe, anteriormente. Medida de coerción. Artículo 81. ¿Lo leo yo, Lico, o lo lee Anthony? Que lo lea Anthony, usted ya se cansó, Pablo. Ok, gracias. Anthony. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que se puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión o oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuere el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que presente el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. La primera declaración es un acto, diría yo, que trascendental para el procesado. Para el procesado. Por eso es que habla de una serie de advertencias preliminares que se le deben de hacer saber al procesado y se lo tiene que hacer saber el juez. Por eso dice, al iniciar la audiencia, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. Es decir, le tiene que decir, mire, usted está presente acá porque se le va a tomar su primera declaración. Si no entiende algo, pues tiene derecho a preguntar. Tiene derecho a asistirse de un abogado defensor de su confianza. El abogado que lo acompaña es su abogado de confianza y se le pregunta. Y él tendrá que decir sí o no. Puede ser, no, él no es de confianza, a mí me lo trajeron mi mamá, mi papá, mi hermano, qué sé yo, pero mi abogado es fulano y tal, y yo no voy a declarar si él no está. Puede hacer que se dé esa situación. ¿Qué haría el juez en ese caso? Pues obviamente tendrá que suspender la audiencia, ¿eh? Y decir, bueno, le vamos a dar tiempo, llámelo. Si es que no tiene programadas otras diligencias. Y así se irá desarrollando la diligencia. Se le informará, mire,
usted no está obligado a declarar contra sí mismo, puede abstenerse de declarar. Y se le dirá que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Es decir, como se niega a declarar, es cierto todo lo que se le está imputando. No. Es decir, inclusive yo puedo ser confeso. Y decir, sí, yo fui el que cometí el delito de asesinato o de homicidio contra el señor fulano de tal. Pero el hecho de que yo diga que yo lo cometí, no quiere decir que efectivamente yo lo haya cometido. Tiene que probarse que yo fui. ¿Y qué tal si el otro está vivo? ¿Y qué tal si lo estoy haciendo solo por salvar a mi hijo? Porque yo digo, bueno, mi hijo está creciendo y yo ya estoy viejo, pues me voy a pasar los últimos años. El hecho de que yo confiese algo no quiere decir de que ya con eso sí, para poder, ¿cómo se llama? Declarar que soy autor responsable de un hecho. No, se tiene que probar. Se tiene que probar con los demás elementos de prueba, no solo porque sea mi confesión. Porque si estoy diciendo yo cometí ese hecho, estoy haciendo una autoimputación. Y eso tampoco es correcto, sino que se tiene que probar el hecho. Y obviamente, como estamos en el proceso penal, tenemos que individualizarlo. Tenemos que individualizar al procesado. Le tenemos que preguntar sobre su nombre, su edad, su estado civil, su profesión o oficio, la nacionalidad, la fecha y lugar de nacimiento, si es casado, si no es casado, quiénes dependen económicamente de él, etcétera, etcétera, porque estamos individualizando al sindicado. Y algo muy importante también es que se le instruya con respecto al derecho que tiene de asistirse de un abogado defensor. Es decir, usted tiene derecho a elegir su abogado defensor. ¿Está su abogado defensor presente? Sí. ¿Él es el que quiere usted que lo represente? Sí. Es decir, que tiene que hacer valer ese derecho. Es una serie, digamos, de garantías que están resguardando la primera declaración del sindicado. Y ahora viene lo más importante, que es a donde quería llegar, que es al desarrollo de esa diligencia de primera declaración. Vamos a leer el artículo 82. Axel, ¿usted quiere preguntar algo? Sí, licenciado, buenas noches, perdone. Antes de llegar a esta parte del desarrollo de la primera declaración, solo me surgen un par de dudas. Por ejemplo, en el caso, digamos, de la sindicación de algún delito, pensemos en mi persona o en cualquier otra persona, digamos, en un caso hipotético. Si se me está sindicando de un delito, pensemos violación, por ejemplo, ¿en qué momento cabe, digamos, el hecho de que los tribunales primero me citen para poder dar una primera declaración, digamos, o que ya dentro de las diligencias de allanamiento de una vez exista una orden de captura o de aprehensión en su momento? Y la otra duda sería, si en el hipotético caso también existiera el hecho de que se da la posibilidad primero de una primera declaración, una citación, digamos, en este caso, y yo no cuento con recursos como para poder pues agenciarme de un abogado defensor y voy a hacer uso, digamos, del recurso de la defensa pública penal,
yo puedo primero ir a la defensa pública penal a solicitar el asesoramiento de un abogado, por ejemplo, argumentando que no tengo recursos para contratar uno en el ámbito particular, por así decirlo, y posteriormente a eso puedo presentarme ante los tribunales, o de inmediato, si ya existe una orden de captura, de todas maneras, aunque yo me apersone como muestra de buena voluntad, digamos, en la defensa pública penal para pedir la asesoría, de todas maneras me capturarían y primero estaría en prisión preventiva antes de poder ser escuchado en la primera declaración. Perdón. Mire, hay una serie de situaciones que usted ha planteado. Vamos a tratar de recordarlas y de explicárselas. Si yo no tengo los recursos necesarios para poderme asistir de un abogado defensor, obviamente la defensa pública me la tiene que proporcionar. Eso que no le quepa la menor duda. El camino que usted me está diciendo también de una orden de detención antes de citarme, también es posible que la ley así lo considere, pero lo correcto sería primero que me citen, porque fíjese que yo tengo el derecho de apersonarme al Ministerio Público cuando sé que hay una persecución penal en mi contra, ¿sí? Yo voy al Ministerio Público y digo, mire, yo sé que hay algo en mi contra, y esto pues obviamente va en beneficio mío. Ahora, si vemos un poquito la historia, ¿qué pasó con todos estos casos de alto impacto? A nadie mandaron a citar, a nadie. Y eso lo estuvieron dando duro en todo el procedimiento, en todos los medios de comunicación, todos los que opinaron decían, no, primero se tiene que citar. A usted se le cita. Usted está siendo perseguido porque es un derecho que tiene, mire, de decirle que se le está citando porque está siendo perseguido penalmente, para que tenga la oportunidad de defenderse. Pero si lo van a agarrar todavía chelón y con los calzoncillos casi que abajo porque está saliendo del baño, ¿qué puede hacer? No puede hacer absolutamente nada porque hay una orden de detención. Mi muy particular punto de vista sería que primero lo citen, y si no lo citan, y si no se presenta, pues que dicten una orden de detención, porque ya le dijeron, mire, venga, lo queremos oír. Como quien dice, mire, prepárese y usted contrate a un abogado, o simplemente vaya a la defensa pública para que le presten el auxilio correspondiente. Pero usted no se puede presentar, digamos que usted me diga, mire, como un acto de buena voluntad, me voy a presentar al tribunal para que alivianarse un poquito mi situación. Mi situación, si lo veo desde el punto de vista práctico, está ahí con el estado de cosas que se están dando en ese momento. ¿Y cuál es el estado de cosas que se están dando en ese momento? Es lo que ya investigó el Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a iniciar una investigación, y ahí donde quiero que lleguemos a esto. Va a iniciar una investigación previa para ver si existen los elementos necesarios para poderlo citar a usted, y si no, para pedir una orden de detención, así como lo han hecho últimamente, pues sin necesidad o obviando ese pasito de citémoslo. No, mejor practiquemos un allanamiento, y si está ahí, detengámoslo de una vez, pero la orden debe ir en ese sentido, es decir, la orden judicial debe ir en ese sentido. No puede ser que no, mire, vayan a practicar el allanamiento solo para ver si hay tal y tal cosa. No, ahí estaba fulano y tal. Es más, hasta terminan llevándose a los que no tenían nada que ver, ¿sí? Ahora, todo esto ya es más discutible, ya digamos, si hubo alguna violación, si hubo esto, si hubo el otro, lo tenemos que ir discutiendo en el transcurso del proceso, y allá en el debate, pues, que nos puede servir de mucho. Pero el orden sería citación, no me presento, rebeldía, orden de detención. Ahora, si me agarran con una orden si el juez accede a una orden de detención porque dice, se va a ir
hay muchos elementos de prueba ya en su contra, mejor deténgalo de una vez. Pero lo hacen cuando le prueban que existen alguna forma que pueda eludir la orden de detención. Quiero que leamos el artículo 82. Ayúdeme, Axel. Sí, con gusto. 82, ¿verdad? Sí. Artículo 82. Axel, un momentito. Lo voy a ir interrumpiendo de vez en cuando para ¿cómo se llama? Para ir explicando un poquito esto. Claro que sí. Esto es el desarrollo ya de la primera declaración. Por favor, Axel. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. 2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. 3. Paremos un momentito ahí. Fíjense y reparemos un poquito en el numeral 1. Dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existente. ¿Qué quiere decir? ¿Será que el Ministerio Público puede describir todo esto si no ha investigado? Pues es obvio que no. Esto nos indica que el Ministerio Público, digamos que hace una investigación previa al plazo legal de la investigación. Porque el plazo legal de la investigación empieza a partir del auto de procesamiento. Luego le dice al sindicado, ¿acepta declarar? Si el sindicado dice, sí voy a declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente, le dará el tiempo para que lo haga libremente. Es decir, mire, tiene 2 minutos para declarar. No se vaya a pasar de 5 minutos, tampoco, no. Usted declare libremente todo lo que tenga que declarar. Tranquilamente, declare lo que tenga que declarar. No tiene límite de tiempo para declarar hasta que haya terminado. Y el juez se tiene que cerciorar de esa situación. Ya no tiene nada más que decir. Porque el Ministerio Público le va a decir las circunstancias del hecho, o mejor dicho, le va a intimar los hechos de acuerdo a la investigación que ha realizado. A usted se le imputa el hecho de que el día 2 de enero a eso a las 18 horas en la Sexta Avenida 18 calle, acompañado del señor fulano y tal, conduciéndose en una moto tal y tal, de tal marca, con placas tales y tales, llegó con el chiclero, lo intimidó, le pidió el producto de la venta del día y como no se lo dio, disparó, accionó su arma tal y tal, calibre tal y tal, y como consecuencia de eso le produjo la muerte. Está indicando tiempo, modo y lugar. Este hecho está calificado en nuestro ordenamiento penal como el delito de homicidio, o bien como el delito de asesinato por tales y tales y tales circunstancias. Las disposiciones aplicables en este caso, señor juez, son tales y tales, y se va describiendo. Y el Ministerio Público cuenta con la investigación, dentro de los medios de investigación, con la declaración del hojero, con la declaración de la viejita, con la declaración del taxista, con el informe de la SAT de vehículos que dice que la moto pertenece
decía no sé quién, el informe de balística de ahí del registro de la DGCAM, etcétera, etcétera. Y tiene que decirle, ya con eso se le pregunta, ¿quiere usted declarar? Sí, voy a declarar. Sigamos con el 3, por favor. 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. 4. El juez concederá la palabra al fiscal. Perdón, ¿iba a hablar? Perdón. Le voy a hacer un comentario del 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio del fiscal y del defensor. Es decir, si yo soy el fiscal y no estoy, digamos que no quiero ampliar un poco más lo que ha declarado el procesado, el sindicado en este caso, le voy a hacer algunas preguntas para complementar lo que ha dicho. Y si soy el defensor, lo voy a interrogar para aclarar algunos puntos que posiblemente se le fueron de más o no los dijo el procesado. Es decir, de eso se trata, ese es el juego ahí, de ir viendo cómo voy aclarando las cosas para que lo vaya viendo el juez. ¿Por qué? Porque después viene un momento muy importante. Leamos el 4. 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Entonces, después de eso, el juez le dice al fiscal, se le concede la palabra para que se pronuncie, para ver la posibilidad de ligarlo a proceso o no. Y luego también le da la palabra al defensor. E inmediatamente tiene que dictar una resolución. ¿Por qué? Ya oyó al fiscal, ya oyó al defensor, ya se dio contradictorio, tiene 2 posiciones y va a dictar una resolución. Se le liga a proceso por tal y tal y tal, por tal delito. Y tiene que argumentarlo. Tiene que decir por qué. ¿Sí? Ahora le damos la otra. 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Y aquí viene lo que les decía de la prisión, cuando estábamos analizando qué actividades realiza el Ministerio Público en la fase de investigación. Después de que ya lo liga a proceso, dicen, bueno, sí. En el fondo dice el procesado, sí, hay motivos suficientes para creer que pudo haber participado. Lo vamos a ligar a proceso y que se pronuncien las partes, que se pronuncie el Ministerio Público y que se pronuncie el defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de una medida de coerción. Y tiene que resolver inmediatamente. Es decir, que el juez tiene que resolver la situación jurídica del procesado. O lo deja en libertad, o lo deja con una medida sustitutiva, en libertad con una medida sustitutiva, o simplemente le da una libertad simple y se acabó el asunto, o le dicta una medida de coerción. Y en su caso, ¿cuál es la medida de coerción? Es la prisión, es una medida de fuerza. Es una medida de fuerza para asegurar. El auto de prisión lo que pretende es asegurar la presencia del procesado en el proceso. ¿Sí? Entonces, después de que se le liga, a proceso, se le dicta, no forzosamente se le va a dictar, sino que se va a decidir sobre una medida de coerción. En este caso sería la prisión. Se liga y después se le dicta el auto de prisión preventiva. Se dicta el auto de prisión preventiva considerando que para decretar la prisión preventiva se requiere que se haya oído al sindicado,
que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa. En el presente caso, de conformidad con los elementos de prueba que existen, especialmente tales y tales y tales y tales, se dan los presupuestos que están regulados en el artículo 159 del Código Procesal Penal. En consecuencia, es procedente dictar el auto de prisión preventiva por el delito tal en contra del señor fulano de tal, para cuyo efecto se van a dar los avisos correspondientes para que guarde prisión preventiva en el centro preventivo de la zona 18. Un poquito más, un poquito menos, o mucho más posiblemente, el juez argumente para los efectos de decretar la prisión preventiva. Y ahora leamos el 6. 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Sí. Por ahí Jamie le está preguntando si hay varios procesados. Efectivamente, si hay varios procesados, pues se va a llevar un montón de tiempo, pues, porque a todos los tendrá que ir oyendo uno por uno, y a partir de ahí es que va a ir fijando el juez el plazo de la investigación, porque ahí quería llegar a dónde o cuánto tiempo dura el plazo de la investigación. Se le va a dar la palabra al fiscal para que se pronuncie sobre un plazo razonable para la investigación, pero si ya efectivamente ha investigado, ya tenía razonablemente los medios suficientes, va a decir, mire, yo necesito, como hay una medida de coerción, los 3 meses, y va a venir el defensor y va a decir, no, señor juez, el Ministerio Público, la querella la presentaron hace 2 años, ya investigó, ya hizo esto, ya tiene esto, ya tiene el otro, lo más que se le debe dar son 15 días, un mes. Hará una petición concreta y el juez decidirá sobre lo que le ha planteado el fiscal y sobre lo que le ha planteado el defensor. Y dependiendo de eso es que va a fijar el plazo de la investigación. El plazo de la investigación, bueno, después de la investigación lo que vienen son los actos conclusivos, que puede ser acusación, sobreseimiento, clausura provisional o el archivo de la causa en su caso. Por favor, léanme los actos conclusivos para la próxima clase. Vamos a dejar el día de hoy por ahí. Quiero descansar un poquito la garganta mientras empiezo la otra clase. Por favor, síganse cuidando. Según las noticias, el municipio de Guatemala pues está vacunándose. Estamos un poquito mejor, pero no nos debemos de descuidar. Les deseo feliz noche, jóvenes. Nos platicamos. Gracias, Lick, igualmente. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick.